Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien en sus casas. No sé si ya están incluso en algunos en fase 3 ya. Muchos de ustedes ya deben estar saliendo a correr, a trotar. Algunos quizás están yendo al colegio. Ojalá que no. Las cifras parecen que están siendo positivas. Por algo me imagino que nos están dejando salir. Algo pasa con la cuarentena. No tengo idea en realidad qué es lo que está pasando en este loco mundo, pero sí tengo presente de que yo a ustedes les debo obviamente un capítulo que habla respecto de nuestra segunda parte de las hormonas. Y que precisamente lo vamos a estar revisando ahora. Vamos a hablar de hormonas como las gónadas. Vamos a estar hablando de glándulas como las gónadas. Ya vamos a estar hablando del páncreas, de las suprarrenales. Incluso vamos a hablar del timo. Y que incluso la grasa tiene un rol fundamental en la secreción de algunas hormonas de tipo peptídicas. Por lo tanto, junto con el páncreas, junto con otros tipos de glándulas como la tiroides, también les damos la bienvenida a esta segunda parte y final de nuestro capítulo de hormonas. Junto con ello les pido que se queden hasta el final porque les tenemos una gran sorpresa. Precisamente en próximo capítulo les vamos a dar un pequeño adelanto y por lo tanto entonces ahora comenzamos con nuestra segunda patita de hormonas. Solo me queda decir, espero que lo aprovechen y que lo disfruten. En el capítulo anterior, si nosotros recordamos, chiquillos, chiquillas, hablamos de una enorme cantidad de hormonas que participaban en este famoso eje hipotálamo-hipoficiario, ¿verdad? Hablamos de la adenohipófisis, con aquellas hormonas que regulan la producción de hormonas en otras glándulas endocrinas, y una de ellas era precisamente la hormona estimulante de la tiroides, también conocida como la TSH. Esa TSH estimula la glándula tiroides para liberar sus hormonas. Entonces, en esta pequeña parte vamos a estar revisando lo que implica, o más bien dicho, las hormonas que son liberadas desde la glándula tiroides y también de las paratiroides, que son muy importantes entre otras cosas, ya en el metabolismo del calcio y a nivel también metabólico celular. Siempre hay que tener en cuenta que la glándula tiroides se encuentra situada en la parte frontal del cuello, justo debajo de lo que nosotros conocemos como la laringe. Además, resulta que al lado de cada una, más bien dicho, hay un par, más bien dicho, a cada lado de la parte posterior ya de la glándula tiroides, donde nosotros encontramos precisamente las glándulas paratiroides. Significa que estos dos conjuntos de tejido, o más bien dicho glándulas, ¿verdad?, con actividad secretora, tienen un rol fundamental, como habíamos dicho recién, a nivel metabólico, pero también a nivel del balance del calcio. Si nosotros partimos primero por las hormonas que son liberadas por la glándula tiroides, hay una que es muy importante y que nosotros conocemos mucho más que otra, que nosotros llamamos la tirosina. La tirosina es una hormona derivada, producida por la tiroides, y es un derivado de aminoácidos y contiene yodo, una de las particularidades. Es muy importante porque esta tirosina funciona al unirse a receptores que están dentro de la célula y que están regulando ya la actividad genética, vale decir, controla la expresión de ciertos genes. Y que es interesante porque lo que hace ella es estimular la síntesis de enzimas que permiten la degradación de glucosa y que por lo tanto proporcionan energía. Ya sea de una u otra manera, aumenta los índices de consumo energético, los índices metabólicos de las células de nuestro cuerpo. De tal manera que en el caso de los adultos, por ejemplo, los niveles de tirosina determinan la tasa metabólica de una célula en reposo, la tasa metabólica basal. Eso implica también que hay que tener presente, y acá no vamos a hablar de aquello, los desbalances que hay a nivel de los niveles de tirosina en la sangre, que nosotros hemos conocido como hiper o hipotiroidismo. Quizá muchos de ustedes los han relacionado o conocen a alguien que lo tienen. Si es que no, ustedes también pueden tenerlo, ¿verdad? Estarían teniendo incluso un rol importante en el tema de el estado de alerta mental, incluso a nivel de el desánimo mental, a nivel físico, lo que sería unos niveles de tirosina baja o en exceso podría dar incluso dar lugar a la inquietud o a estar más irritable, tener mayor apetito, ser intolerantes al calor, entre otros temas. Entonces, hay que tener en cuenta que precisamente lo que hace la tirosina es ayudar a estimular ya la tasa metabólica
y también el desarrollo de nuestro sistema nervioso. Se conoce de que esta tirosina en edades tempranas es muy importante porque también estaría vinculada con el desarrollo y la excitabilidad de nuestras neuronas. Ya, o sea, tiene un rol importante en lo que es el desarrollo temprano de nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, también hay que tenerla en consideración para otros eventos que quizás no están relacionados directamente con el aumento de la tasa metabólica basal, pero que son también relevantes en el desarrollo de infantes. Otra hormona muy importante, bueno, en realidad hay un par de hormonas, uno de ellos pertenece precisamente o es producido por la tiroides y otro por la paratiroides, son este complejo de hormonas que regulan el metabolismo del calcio y que son precisamente la calcitonina y la hormona paratiroidea. Resulta que esta hormona paratiroidea se produce en estas glándulas paratiroides que nosotros habíamos conversado al inicio, ¿verdad? Pero también está la calcitonina. La calcitonina y la paratormona son hormonas que regulan los niveles de calcio, la calcemia que nosotros conocemos a nivel sanguíneo. Si el calcio de la sangre es muy alto, la tiroides libera calcitonina y esta calcitonina estaría inhibiendo la liberación de calcio en los huesos. De manera contraria, cuando hablamos de que los niveles de calcio, la calcemia sea muy baja, la hormona paratiroidea, ya que es un poco raro mencionar el nombre, la hormona paratiroidea o la paratormona, hace que los huesos liberen calcio. Es decir, la hormona paratiroidea es hipercalcemiante, permite aumentar los niveles de calcio desde la liberación desde los huesos hacia el torrente sanguíneo. De igual forma hace que los riñones reabsorban más calcio durante la producción de orina y por lo tanto esa reabsorción hace que el calcio que se intentaba liberar a través de la formación de orina se devuelva al torrente sanguíneo. Por eso son tan importantes de mencionar también estas hormonas que muchas veces se dejan de lado, obviamente a partir del enorme error que tienen las hormonas, la tirosina, ¿ya? Pero también la calcitonina y la paratormona son importantes para la regulación, en este caso, de un enorme guión que a nivel celular no solamente estaría participando en el desarrollo de los huesos, por ejemplo, del tejido óseo, sino también a nivel de la contracción muscular y también como un segundo mensajero a nivel celular. El calcio es muy importante en ese sentido también. Las gónadas también son una fuente de hormonas, no solamente producen gametos, sino también producen hormonas sexuales, dentro de las que destacan, bueno, nosotros conocemos nuestras gónadas, los testículos de los hombres y los ovarios de las mujeres también son órganos endocrinos importantes y secretan, en el caso de los testículos, varias hormonas esteroidales conocidas de manera colectiva como andrógeno, obviamente la más importante de ellas es la testosterona, y en el caso de los ovarios se producen dos tipos de hormonas esteroidales que nosotros llamamos los estrógenos y la progesterona. Resulta que las hormonas sexuales desempeñan un papel súper importante a nivel de la pubertad. En realidad, ahí en esa etapa de la vida, los sistemas reproductores maduran y se vuelven funcionales. Eso nosotros tenemos que tenerlo en consideración. Claramente, la pubertad estaría empezando cuando, por razones que todavía no se conocen, el hipotálamo empieza a secretar cantidades cada vez mayores de los factores liberadores, dentro de las que esos mismos factores estarían estimulando a la hipófisis anterior a que produzca la hormona luteinizante, la folículo estimulante. Esa hormona luteinizante y esa hormona folículo estimulante estarían llegando a las células blanco de los testículos o de los ovarios para que ellos produzcan estas hormonas sexuales. Claramente, el incremento de estas hormonas sexuales a nivel plasmático, ya circulando a través del torrente sanguíneo, afecta a todo el cuerpo, en realidad, ¿verdad? Siempre y cuando esas células contengan los receptores que sean los indicados. Lo conversamos en el primer capítulo, ¿verdad? En ambos sexos se desarrolla, a producto de estas hormonas, el vello púbico y en las axilas, ¿ya? O sea, también en la axila se estaría desarrollando vello púbico. La testosterona estaría estimulando el desarrollo de las características sexuales masculinas, que nosotros llamamos secundarias, y que implicarían el desarrollo del vello corporal, facial, hombros anchos, crecimiento muscular, y que también la testosterona promueve la espermatogénesis, la producción de espermatozoides. En el caso del estrógeno,
En las mujeres estimularía el desarrollo de los senos, la maduración del sistema reproductor femenino, incluyendo la producción de óvulos, ¿ya? La progesterona prepararía el tracto reproductor para estar recibiendo y nutrir a un potencial cigoto fertilizado, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta estas hormonas sexuales, ya que a partir de aquella nosotros maduramos en términos reproductivos. Respecto de otra glándula que es muy interesante porque siendo anficrina, es decir, produce tanto secreciones digestivas que van a este tubo digestivo como también hormonas, nosotros nos tenemos que centrar hoy día desde las secreciones precisamente endocrinas. Esas secreciones endocrinas que responden obviamente a el control de los niveles de glucosa o la glicemia, más bien dicho, que hay en un volumen determinado de tejido sanguíneo. Por eso nosotros tenemos que hablar ahora del páncreas y de su enorme rol con respecto a la secreción de dos hormonas que son importantes en este proceso, que precisamente nosotros conocemos como la insulina y también como el glucagón. Hay que tener en cuenta que la insulina y el glucagón funcionan de manera opuesta para poder regular el metabolismo de carbohidratos y también de lípidos. Eso es muy importante también tenerlo en consideración. La insulina, por un lado, es hipoglicemiante, vale decir, reduce los niveles de glucosa a nivel sanguíneo, mientras que el glucagón lo aumenta. De manera tal que ambas dos ayudan a mantener los niveles de glucosa en la sangre a un nivel relativamente constante. Cuando nosotros, después de comer, elevamos nuestros niveles de glucosa a nivel sanguíneo, el páncreas precisamente libera insulina desde las células beta. Las células beta del páncreas son aquellas que liberan insulina y esa insulina estaría haciendo que las células del cuerpo absorban glucosa y que por lo tanto la puedan metabolizar para utilizarla como energía inmediata o bien para poderla almacenar en forma de grasa o de manera como glucógeno. Recordemos que el glucógeno es un polímero de glucosa que se almacena a nivel hepático y también en el músculo esquelético. Cuando los niveles de glucosa bajan, o sea, si nosotros por ejemplo nos desayunamos y vamos a trabajar, a hacer clases o a hacer ejercicio, o más bien dicho estamos en una carrera de una carrera de largo aliento de 10 kilómetros, 20 kilómetros, se inhibe la secreción de insulina. Estaríamos asumiendo que los niveles sanguíneos estarían bajando y por los niveles sanguíneos de glucosa estarían bajando y se estimularía entonces la secreción de glucagón. Lo que hace el glucagón es activar una enzima que hay en el hígado y que permite degradar el glucógeno. Tomando entonces el glucógeno degradado, tenemos glucosa que se va a liberar al torrente sanguíneo. Una cosa importante también es considerar que el glucagón también promueve la degradación de grasa y eso permitiría liberar ácidos grasos que se pueden metabolizar también para producir energía. Es muy importante también considerar que en el caso del glucagón se produce en las células alfa que nosotros conocemos y que forman parte también del páncreas. En virtud de que esto siempre ha sido un tema, ya, y aquí quiero tomarme el tiempo para poder hablar de aquello, nosotros conocemos un problema, una enfermedad crónica, ¿verdad?, a nivel mundial, muy reconocida y que tiene que ver precisamente con el metabolismo de estas hormonas y su regulación de los niveles de glucosa a nivel sanguíneo, que nosotros llamamos la diabetes. La diabetes se puede producir ya sea por la falta de producción de insulina o bien por el hecho de que las mismas células que reciben esta insulina no responden como debiera ser, ¿ya? O sea, estamos hablando de que algunas células al ser estimuladas por la insulina no llevan a cabo la introducción de glucosa a nivel sanguíneo. Independiente de estos dos tipos, nosotros tenemos como resultado la diabetes mellitus, ya sea de tipo 1, ya sea de tipo 2. La de tipo 1 es la que nosotros conocemos como una destrucción de las células beta del páncreas, ya sea por cualquier evento, nuestro sistema inmunológico lo ataca y por lo tanto tenemos personas con la incapacidad de poder producir insulina y por lo tanto tienen que inyectarse insulina exógena. La otra, la de tipo 2, la que nosotros conocemos como la que las células blanco, las células que debieran responder a la insulina disponible en la sangre, no lo hacen de la manera correcta. En cualquiera de estos dos casos, los niveles de glucosa en la sangre son altos, ¿ya? Y obviamente van a seguir fluctuando con el consumo de alimento.
Como muchas células del cuerpo no pueden absorber la glucosa, a menos que se la estimule con insulina, van a depender en gran medida de las grasas como fuente de energía alternativa. Es decir, si nosotros pensamos en las personas que